Como ya sabrás, el PRI logró mantenerse en el poder por más de 7 décadas. Esto es casi más de 70 años y en gran medida esto lo logró debido al control que ejercía sobre los medios de comunicación. Para saber cómo el PRI duró tanto en el gobierno controlando a distintos medios de comunicación, cuáles fueron los medios de comunicación y qué intereses tenían y cómo influyeron también en la vida democrática de nuestro país, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo este video, sean bienvenidos al canal de nueva cuenta para seguir viendo más contenidos de historia. El tema que veremos en esta ocasión lleva por nombre Democracia y medios de comunicación. El aprendizaje esperado dice que analizarás el modo en que la competencia entre los distintos medios de comunicación favorece un clima de mayor libertad política. Así que sin más, comenzamos. Desde su origen, cuando el PRI era un bebecito en pañales todavía, siempre tuvo como objetivo controlar todos los medios que difundieran información en el país y ejercer un estricto control sobre qué exponían ante la sociedad. Simpson, usted es diabólico. Al tener controlados a los medios de comunicación, estos, ante cualquier acción del gobierno o de distintos sectores políticos, celebraban. Siempre victoriaban cualquier cosa o engrandecían cualquier acción y no mencionaban otras cosas que podrían perjudicar a la sociedad. Esto con el fin de que los mismos actores políticos o el mismo partido político gobernando no se viera afectado. No estamos hablando del gobierno actual. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Sin embargo, estamos hablando de lo que ocurría hace poco más de 70 años. La prensa fue el medio de comunicación durante mucho tiempo más importante en nuestro país, pero lamentablemente estaban aliados al régimen político que gobernaba en ese entonces. Entonces esto de manipular la información, de celebrar cualquier cosa que hiciera el partido gobernante, ayudaba en gran medida a seguir manteniendo un régimen político. Y para que te des una idea de la situación que se vivía en aquellos tiempos, el Estado, el gobierno, fue durante mucho tiempo accionario de distintos medios de comunicación como la prensa. Obviamente, si eres el dueño de una editorial o de una prensa, no vas a sacar temas que te perjudiquen. ¿Quién lo diría? Y bueno, como siempre ahí anda un rebelde, un revoltoso haciéndola de guato. Sí hubo medios de comunicación que se opusieron a esta especie de régimen, entre ellos el periodista Julio Scherer, que dirigió un periódico y fundó una revista que se convirtió en un medio de comunicación independiente y en aquel tiempo uno de los pocos opositores al gobierno. Ese es un verdadero hombre. Uno de los hechos fundamentales para que el gobierno mantuviera este régimen y controlara los distintos medios de comunicación, pues se expuso realmente a niveles estratosféricos cuando a mediados del siglo XX nace la televisión y con ello se convierte en el medio de comunicación más importante. Y tú dirás, bueno, esto es bueno porque van a entrar empresas, porque van a hacer cosas, porque van a difundir información, pero lamentablemente en aquel tiempo solo una empresa acaparó este mercado. Ya sabrás quién es. Entonces podríamos ver que al momento en que la televisión hace alianza con el gobierno, este se convierte en una herramienta fundamental para seguir ejerciendo estrategias de control sobre la población y que se mantenga este partido político, el PRI, en el poder más tiempo. Por último, también la radio fungió un papel súper importante para reconocer la información de diversas fuentes. Y esto también sonaría muy bonito, sin embargo, como durante aquella época existían grandes monopolios, también pues no era tan diferente en la radio. Si bien no existía una sola empresa que ejerciera todo un control sobre esta estructura de comunicación, realmente los dueños de las más importantes radiodifusoras se seguían aliando con el régimen priista. Con el boom de los movimientos sociales como el de los médicos, maestros, estudiantes, durante mucho tiempo en la década de los 70s y los 80s, el pueblo exigió una mayor apertura a los medios de comunicación, tratando de respetar el derecho a la información. Y esto se lograría paulatinamente. Ya en los años 90, más cercano a lo que hoy en día vivimos, comenzaron distintos programas de telecomunicación o de radiodifusión en los cuales la crítica al gobierno era más ácida. Incluso existen programas o empiezan a promoverse estos programas de comedia que hacían sátira de las situaciones que vivían los políticos. Entonces,
aquí se comenzó a dar una ligera apertura, un crecimiento en la apertura a la opinión pública. Asimismo, en 1993 se privatizó la principal cadena de televisión pública. Y sí, aunque la empresa que la compró era una empresa cercana al gobierno, esto supuso una ligera extensión en la competencia de dar información entre los medios de comunicación. Y bueno, todo esto nos explotó en la cara en el año 2000, cuando empieza a haber alternancia política y distintos medios de comunicación comienzan a tener posturas distintas y la información y las opiniones se diversificaron. Al no existir un solo partido político mandando en el país, los medios tuvieron más libertad de acción. Algunos decidieron establecer una alianza con el nuevo gobierno, otros mantuvieron su lealtad al PRI y hubo quienes buscaron su independencia y se posicionaron como medios críticos. Surgieron así con esto nuevas publicaciones y nuevo contenido que ya buscaba a gente con intereses específicos y con ello pues toda la creación de información se aumentó. Y sí, aunque hubo una gran apertura a la opinión que uno podía ejercer como medio de comunicación, pues realmente en nuestro país seguían existiendo solamente dos televisoras súper importantes, que eran Televisa y TV Azteca. Y ellas pues seguían manteniendo una relación muy estrecha, ya sea con las élites políticas o con los grandes comerciantes, con las grandes empresas. Por lo cual la verdad es que su contenido en los 2000, a finales de los 90, seguía siendo muy similar. Esto quiere decir que la información que daban pues era igual. Otro factor, yo creo uno de los más importantes que nos ha pasado en nuestra actualidad para que hubiera mayor apertura a la información, acceso a la información y también ejercer nuestra opinión, sin duda alguna la creación del Internet. En México, el Internet comenzó de una manera muy rudimentaria en los años 90, pero a inicios de la primera década del siglo XXI se masificó a los niveles que hoy en día conocemos. Como ya sabrás, el Internet te permite un sinfín de acciones y una de las más importantes es promover, crear y consumir contenidos, algo que tú y yo estamos haciendo en este momento a través de videos, de imágenes, de texto, todo esto con la finalidad o con el objetivo de que conozcas más, de que te enteres más de las situaciones que atraviesa nuestro país. Bueno, esto cada vez se va exponenciando más y más. Y mira, un ejemplo claro es el acceso a esta plataforma digital que es YouTube. Si tú pones democracia, te van a salir un chorral de videos que hablan de distinta manera de un mismo tema. Esto te podría llevar incluso a tener un conocimiento más amplio sobre un tema en particular. Es por eso que hoy en día podríamos considerar que es más difícil que un gobierno o alguien que te gobierna establezca formas o controles de manipulación, porque la información hoy en día ya es súper diversa. Como sabrás, pues las cosas han cambiado. Antes éramos controlados por una sola empresa, por un solo partido político. Y sí, realmente ha habido una mayor apertura a que existan mayores medios de comunicación de distintas maneras, de distintos programas, de distintas personas. Pero esto no quiere decir que hoy en día se pueda ejercer periodismo o compartir información con una seguridad de que no te va a pasar nada, lamentablemente. Y para que te des una idea de lo crítico que está esta situación, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras advierte que México está entre los primeros 50 países donde se respeta muy poco la libertad de prensa y también existe mucha censura. Y sí, lamentablemente en México hoy en día sigue existiendo mucha censura. La mayor parte de los medios de comunicación sigue manteniendo contratos de publicidad que sesgan su información, incluso también tienen contratos con gobiernos, entonces lo cual podría darnos a entender que hoy en día pues a nivel estatal o a nivel municipal la información que se nos brinde por algunos medios de comunicación no es tan veraz y objetiva, porque trae intereses detrás de ello. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, como sabrás, pues los medios de comunicación como las televisiones o los medios informativos, pues son empresas que deben de dejar dinero. Por lo tanto, los partners o las personas que puedan patrocinar el contenido, obviamente ejercen una cierta presión para que
no sé, una televisión saque una noticia que apoya los intereses de esa empresa, como también que no publiquen cierto contenido que pueda resultar perjudicial para dicha empresa o para el Estado. Lo peor de todo, jóvenes, es que hoy en día continúan existiendo amenazas y agresiones físicas hacia aquellas personas que con mucho empeño y valentía tratan de exponer la verdad ante la opinión pública. Entre 2000 y 2017 se registraron agresiones a periodistas. La mitad de ellas fueron cometidas por funcionarios públicos. Obviamente el clima de inseguridad que hoy en día se vive en nuestro país, y ya lo vimos en el caso de Devani o en el caso de Yolanda, que nos tocó aquí muy cercano, pero también un sinfín de casos que ocurren alrededor de nuestro país, hace que este ejercicio periodístico que se puede hacer empiece a reducirse cada vez más a un campo en donde los condicionen y donde la información real, la información veraz, no salga a la luz. Miren, la presencia del crimen organizado, la poca fiabilidad en las acciones que los gobernantes hacen para protegernos e incluso el alto grado de impunidad que se vive en nuestro país han llevado a que México sea uno de los países más peligrosos para practicar el periodismo. Entre el año 2000 y 2018 fueron asesinados 118 periodistas por motivos relacionados a su profesión, una cifra solo comparable con lugares que se encuentran en estado de guerra. Y fíjate, tenemos el claro ejemplo de una periodista que fue a la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador tratando de pedirle ayuda al presidente porque sentía que su seguridad y su vida corrían peligro, y al poco tiempo apareció muerta. Vengo representando al semanario Séptimo Día con 13 años de existencia. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Para garantizar el derecho a la información y la libertad de prensa, sin duda alguna, el reportero de hoy en día tiene que tener total libertad. Lamentablemente, por las condiciones sociales que vive nuestro país y políticas, es muy difícil de hacerlo. Y bueno, jóvenes, con este video, ¿qué vamos a hacer como actividad? La siguiente actividad tiene como propósito que respondas a las preguntas que te escribo por este medio, con la finalidad de que rescates la información más relevante del tema y veas por qué el hecho de que haya distintos medios de comunicación favorece a que también exista una mayor libertad política. Y bueno, jóvenes, esto sería todo de mi parte. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.